Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Jaque Mate, bienvenidos como siempre le decimos a esta propuesta periodística semanal. Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida. Muy bien, bienvenidos a todos los que nos esperan sábado tras sábado. Bueno, y hoy va a ser un sábado bastante movidito. Exacto. Vamos a arrancar como inaugurando el programa con una videollamada que vamos a tener con el ingeniero Miguel Ponce y vamos a hablar, ¿es posible en la Argentina una dolarización? ¿Se puede hacer en Argentina una dolarización como se vino hablando? Primer tema. Perfecto. Bueno, después voy a dialogar con la doctora en educación Karina Cabo sobre todo lo que nos espera ahora, este año, cómo se va a encarar después de la pandemia, la educación post-pandemia, digamos, ¿no? Sí, señora. Y también vas a tener una presentación de un libro. De un libro que también trata sobre ese tema, que es de Avendaño, con el escritor Fernando Avendaño. Así es. Y vamos a cerrar el programa, si Dios quiere, con Maximiliano Luis Costa, nuestro docente en seguro. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Qué hubiera pasado en el puente La Virginia si cuando se produjo el descarrilamiento ferroviario hubiera habido pasando en ese momento camiones, autos y hubieran sido aplastados y muertos? ¿Cómo actuarían en ese momento las empresas aseguradoras al respecto? Un tema que muy poca gente lo quiere tratar. Vaya a saber por qué. Porque me parece que es un tema costoso, ¿no? Así es. Otro tema cortito y ya nos vamos a la presentación porque nos están esperando. A ver, en la Municipalidad de Rosario, Secretaría de Servicio Público, pongan en orden, faltan taxi. No hay taxi en la calle. La gente protesta y va de esquina a esquina buscándolo. ¿Nos presentamos? Bien, adelante. Esto es Jaque Mate y con esta presentación seguimos en Jaque Mate y como habíamos dicho, estamos en comunicación, en videollamada, con el ingeniero Miguel Ponce, ex subsecretario de Comercio Exterior e Interior del gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín y además un consultor económico en la actualidad. Miguel, bienvenido a Jaque Mate, gracias por estos minutos que vamos a compartir. Muchas gracias a vos, Jorge, y mi saludo también a Lidia. Siempre estoy tan contento de estar en el programa de ustedes, ¿eh? Bueno, un tema, Miguel, que es recurrente y que debe haber escuchado. Javier Milei tiró la posibilidad, el diputado Javier Milei tiró la posibilidad de dolarizar. Y por ahí se plegaron algunos diputados nacionales del radicalismo, aunque también hubo algunos que se negaron. Desde tu perspectiva, la Argentina ¿está en posibilidades de dolarizar viendo su cuestión fiscal y además su cuestión económica? Desde ya categóricamente puedo simplemente repetir lo que dijimos en Twitter al minuto de haberse conocido la presentación formal en diputados por parte del diputado Cacase, ¿no es cierto?, que tomó la idea de Milei para presentar el planteo de dolarización. Nosotros dijimos explícitamente la
imposibilidad técnica de que esto fuera posible de impulsar en la Argentina, esencialmente porque para esto se necesitan dos temas centrales, ambos no los tenemos. Primero, se necesitan muchos dólares, no tenemos esa reserva. Después vamos a cuantificar cuánto daría con las actuales reservas en caso de llegarse a un proceso de dolarización. Y segundo, necesitas el apoyo, el ok del Tesoro de los Estados Unidos, porque estás hablando ni más ni menos que de utilizar la moneda norteamericana, ¿no es cierto? Acá hubo dos intentos explícitos previos. Uno cuando Menem lo mandó a Rukauf, a los Estados Unidos, y allá le dijeron que no, y después, ya siendo ministro, Roque Fernández, cuando lo mandó a un técnico de mucho nivel, muy respetado, ¿no es cierto?, que es Guidotti, y que también le dijeron que no. ¿Por qué ahora Biden diría que sí? Es difícil, ¿no es cierto? Recordemos que en aquel momento estábamos en relaciones carnales y, sin embargo, lógicamente el tema no caminó. Ahora viene este planteo y yo diría que claramente la dificultad está planteado porque hay una situación en términos de reservas sumamente difícil, básicamente porque hemos tenido una situación en los últimos meses y años donde la restricción externa hace de que nuestras reservas hoy se encuentren en un estado dificultoso. Diríamos, a febrero del 2022 estábamos con un faltante de 24.000 millones de dólares solamente para cumplir las obligaciones del Banco Central y del gobierno, ¿no es cierto?, para lo que queda del resto del año. Entonces, lo que se está ocultando cuando se plantea en proyectos de esta naturaleza, es decir, que lo primero que requeriría sería una suerte de bruto plan Bonex para secar la plaza. Esto implica un corralón que hubiera dejado hecho un poroto el corralito que conocimos, ¿no es cierto? Sí, y el segundo elemento es que necesitarías una bruta devaluación, que es precisamente lo que se quiso evitar con la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué lo decimos? Y porque claramente con los números actuales hoy, el tipo de cambio se calcula dividiendo los pasivos que tiene hoy el Banco Central en pesos, dividido las reservas líquidas netas, 3 meses técnicamente hay que calcular, y esto daría un valor del dólar que algunos colocan en alrededor de 980 pesos por dólar. ¿Qué implica esto? Está implicando una devaluación del 745% si lo medimos, si lo comparamos con el oficial, y de 390% si lo comparamos con el paralelo. ¿Vos te imaginás el impacto social que implicaría una devaluación de esta naturaleza, en la cual todos nuestros activos de los argentinos se verían impactados de esta manera? Y yo creo que claramente ese costo social es muy elevado e imposible de pagar, ¿no es cierto? Es una devaluación, yo diría, monstruosa, que implica los ingresos de todos los argentinos afectados, pero la capacidad de poder adquisitivo, ¿no es cierto?, de nuestros salarios serían tremenda. Y obviamente, para que esto tuviera algún grado de seriedad, habría que plantear reformas estructurales importantes que no aparecieron planteados en los proyectos. Y bueno, me parece que esto nos hubiera llevado por lo menos a hacer un proceso privatizador del estilo del que hizo Menem. No sé si se entendió hasta acá. Sí, perfectamente. Ahora, esto se parece más a la teoría de Baglini, desde el punto de vista de lo que vos charlás. Te diría lo siguiente, Jorge. Me parece que desde la perspectiva de Milei es entendible. Milei ha dicho, coincidiendo con el expresidente Macri, que para él el mejor gobierno ha sido el de Menem. Claro. Recordemos que el programa político de Menem fue precisamente una dolarización que en aquel momento se llamó convertibilidad. Y digámoslo con todas las letras, esto es una instancia superior, más profunda que la convertibilidad, porque vos en la convertibilidad por lo menos mantuviste el poder soberano de tu moneda. Ahora no, ahora sería el reemplazo total de la moneda por los dólares. El segundo, pero lo que es incomprensible es que lo haga alguien
que quedó finalmente solo, no lo acompañó a nadie ni de su bloque, del bloque que algunos ya ahora en lugar de evolución llaman involución, que es la presentación que hizo Cacase, ¿no es cierto?, donde fue el único diputado que presentó unilateralmente, con su única firma, porque ninguno de sus compañeros quiso acompañar esto, entendiendo que era una situación absolutamente impecable. Creo que hasta Lustó, que sería el líder de ese sector, salió a hablar de la imposibilidad de un proyecto de esta naturaleza. En los últimos 2 minutos, Miguel, también se supo que en algún momento del gobierno de Macri el avión presidencial estaba ya prácticamente con los motores prendidos a partir hacia Brasilia, porque íbamos a firmar un entendimiento económico y una moneda única Brasilia-Argentina. ¿Qué sería? ¿Más fácil eso con Uruguay, Paraguay y Chile? Claro. Lógicamente, el modelo europeo del euro, ¿no es cierto?, una moneda regional planteada por un espacio de unión aduanera, de libre comercio, de mercado común, etcétera, se asemeja más a una posibilidad en la cual siempre muchos hemos dicho de que el Mercosur tenía que avanzar con medidas institucionales y con medidas de efectividades conducentes. Esta sería una medida de efectividad conducente muy estructural, llegar a la moneda única, como también avanzar en parlamentos comunes, ¿no es cierto?, en términos institucionales, y hubiera estado más cerca de aquella posibilidad que más de una vez hemos dicho, de que las enfermedades y los males que tiene el Mercosur se curan con más Mercosur. Ahora, no estaban dadas las condiciones tampoco en ese momento para haber llegado a una moneda común. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos que compartimos. Seguramente a lo largo del año vamos a seguir charlando de todos los temas económicos desde tu perspectiva, que es muchas veces la realidad anticipada. Muchísimas gracias, Jorge. Mis saludos también a Lidia y una alegría, como siempre, estar con ustedes. Chao. Gracias. Seguimos con más Jaque Mate después de este corte comercial. Disfruta de todos estos ahorros con tu tarjeta de crédito. 30% de ahorro en pedidos ya. 20% de ahorro en veterinarias, en desayunos, en peluquerías y en viveros. Hasta 15% de ahorro en indumentaria. Y hasta 15% y 3 cuotas sin interés en los mejores supermercados. Conoce más en bancosantafe.com.ar. Primer Empleo es el programa que creó el gobierno de la provincia para que los que generan y los que buscan trabajo se encuentren. Si sos empresa, ingresá a santafe.gov.ar/Primer Empleo y contratá con grandes beneficios. El 85% del salario mínimo vital y móvil está cubierto por los primeros 6 meses. Sumate a Primer Empleo. Sumá fuerza santafesina. Santa Fe Provincia. Te insulta, te desprecia, te agrede, te amenaza. Llama al 0800-444-0420. Siempre estamos a tiempo de pedir ayuda. Consejo Municipal de Rosario. La experiencia en los Juegos Cruz del Sur 82 fue muy movilizante porque era tu ciudad. Recuerdo de entrar al estadio muy nerviosa, ¿no? Pensando estar representando a tu país, pero en tu ciudad, ¿no? Eso es muy bonito. La alegría de nuevo de que Rosario sea centro de juegos deportivos, ¿no? Creo que le va a quedar a Rosario una infraestructura interesante para fomentar mucho el deporte. Va a sumar en hacer crecer el deporte de la ciudad, de la provincia, del país. El deporte suramericano late en Rosario. Bienvenidos.
Seguimos en Jaque Mate y ahora estoy acompañada por el escritor Fernando Avendaño. ¿Qué tal, Fernando? Muy Bienvenido. Bien. Muchas gracias, al contrario. Bueno, tenemos un libro que vas a presentar. Sí, exactamente. ¿Y qué tema, qué escuela para la pandemia? Sí. En realidad para la pospandemia. Para la pospandemia. Exactamente. ¿Qué escuela para la pospandemia? Sí. Es un libro que hemos compilado con Susana Copertari, que también es una investigadora de la Universidad Nacional de Rosario. Y lo que nos motivó a pensar este libro era que se habló mucho de la escuela en la pandemia, qué sucedía con la educación en la pandemia, pero bueno, había que pensar también qué pasaba con la educación cuando esta pandemia pasara. Exacto. Entonces convocamos a distintos investigadores de distintos lugares del mundo, muy prestigiosos, que nos dieran su visión acerca de cómo pensaban que tendría que ser la escuela para la pospandemia. Claro. Y hemos reunido voces de España, de Uruguay, de Chile, de Argentina, que dan cuenta realmente de cómo piensan cada uno de ellos que tiene que transformarse la escuela a partir de lo que hemos vivido. Yo creo que es una de las etapas más difíciles que va a tener la educación, ¿no? Sí, en este momento, porque nunca se atravesó por este parate generalizado que hubo durante tanto tiempo. Sí, yo creo que hemos estado 2 años donde la vida estuvo entre paréntesis, por decirlo de alguna manera. Exacto. Y la escuela, como no podía ser de otra manera, sufrió los embates, porque bueno, de una escuela que era eminentemente presencial, hubo que fabricar repentinamente una educación a distancia, que yo quiero aclarar, no fue una educación virtual, porque la educación virtual tiene sus características, fue en realidad una educación remota de emergencia a distancia, que es muy distinto que pensar en una educación virtual. Esta cuestión de lo remoto a distancia no tiene que perpetuarse. Tenemos que ver y plantearnos qué vamos a recuperar de la presencialidad, porque yo creo que no hay escuela sin presencialidad. Lógico. Pero también qué vamos a recuperar de estas herramientas virtuales que nos proporcionan una gran entrada, digamos, al mundo contemporáneo, ¿no? Entonces creo que hay que pensar una escuela híbrida, una escuela que combine la presencialidad con la virtualidad, una escuela donde los tiempos, los espacios y los agrupamientos no sean los que estamos acostumbrados a ver, porque hemos visto que ha quedado mucha gente afuera de la escuela. Entonces creo que es un momento para sentarnos a pensar qué escuela necesitamos. Exacto. Ahora, la presentación del libro, ¿cuándo va a ser? La presentación del libro va a ser este miércoles 13 de abril a la hora 18:30 en el Salón Auditorio de la librería Homo Sapiens, porque Homo Sapiens es la editorial que nos ha publicado el libro. Exactamente. Bueno, y con este libro que se lanza ahora, que sos uno de los autores junto a Susana Copertari, tratan de aclarar lo que puede llegar, cómo puede llegar a encararse. Sí, cada uno de los autores da una visión de cómo piensa la escuela para la pospandemia. No son visiones únicas, no hay una visión única, claro que no. Cada uno habla desde sus realidades, pero la idea es dar por lo menos algún vislumbre acerca de cómo podemos posicionarnos como educadores frente a las circunstancias que nos toca vivir en este momento en que la pandemia pareciera como que nos abandona, ¿no? Sí, exacto. Pareciera. Sí, no estamos seguros, pero pensemos que sí, que nos abandona. Bueno, y en las consultas con distintos especialistas de distintas partes del mundo, de Europa, de América, ¿qué opinan ellos al respecto también? Bueno, que seguramente lo van a encontrar en el libro, sí, ¿no? En el libro eso me imagino. Exactamente, en el libro está bien planteado, pero en general la visión es más o menos la que yo planteé hasta ahora, ¿no? Hay que pensar en una escuela híbrida.
Claro. Es decir, donde haya presencialidad, pero también haya virtualidad, ¿no? Claro. Pero una verdadera virtualidad, no una educación remota de emergencia, porque lo que hay que decir es que los maestros y los profesores han hecho lo que han podido, digamos, en esta época. Yo creo que hay que encarar la formación de los docentes desde otra perspectiva. No puede pensarse en la transformación de la escuela sin pensar la transformación de la formación del docente, ¿no? Entonces creo que hay que pensar la transformación de los docentes de otra perspectiva, dándole la posibilidad y la oportunidad de trabajar verdaderamente con la virtualidad, con toda la potencialidad que la virtualidad tiene. Ahora, no estábamos preparados para trabajar así. No estábamos preparados, y hay una cuestión Las que fallas en internet, todo, claro. Sí, la cuestión es, digamos, lo que se ha vislumbrado es una gran brecha. Una gran brecha entre los que tenían conectividad y los que no tenían conectividad. Los que no tuvieron conectividad, lamentablemente, no la pasaron bien. Pero esa no es la única brecha, porque dentro de los que tenían conectividad también hay una brecha entre los que tenían la posibilidad y la capacidad, digamos, para manejar la virtualidad tal como la virtualidad pide, y aquellos que apenas tenían una conexión con un celular o con una computadora de escritorio vieja. Entonces también ahí hay otra brecha. Entonces, creo que hay que aprender a trabajar verdaderamente en la virtualidad, sin duda, con las posibilidades y las potencialidades que la virtualidad tiene, no pensando que la pantalla reemplaza a la enseñanza presencial, porque esto no es así. Pero también creo que hay que recuperar, y esto está planteado en el libro, los espacios de socialización que conforman la escuela. Claro. Que son irreemplazables. Claro. El encuentro cotidiano es irreemplazable para la formación. Pero para eso necesitamos docentes formados adecuadamente. Entonces, no se puede, digamos, atacar un síntoma, por decirlo de alguna manera, sin pensar estructuralmente. ¿Cómo vamos a formar a los docentes? ¿De qué manera los estamos formando? ¿Cómo vamos a equipar a las escuelas? Claro, porque también es una cuestión de equipamiento de las escuelas, ¿no? Por supuesto. Bueno, entonces la presentación va a ser... La presentación es este miércoles 13 de abril a la hora 18:30 en Homo Sapiens. En Homo Sapiens. Esperamos a todos los educadores y muchísimas gracias por la invitación. No, por favor. Y bueno, gracias. El libro se las trae, ¿no? Sí. Se las trae y hay que leerlo con detenimiento, diría yo. Así que, bueno, la invitación está dada acá por el escritor, el autor de este libro que puede interesar, y lo encuentra. El lanzamiento es en Homo Sapiens. El lanzamiento es en Homo Sapiens, allí lo pueden comprar en formato papel, pero también está en formato digital. Ah, perfecto. Así que quienes lo quieran comprar tipo ebook también lo pueden conseguir. Ajá. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Gracias por a vos. No, gracias por este libro y gracias por colaborar en todo lo que sea la parte educativa, además, sí, ¿no? Además de hacernos leer. Estamos en eso. Bueno, gracias. Ahora vamos a un corte comercial y seguimos con más Jaque Mate. No se vayan. En Semana Santa, San Lorenzo te espera para que conozcas el tesoro histórico más importante de la provincia, donde podrás revivir el único combate que protagonizó San Martín en suelo argentino. Visita San Lorenzo, descubrí una ciudad joven y dinámica. Todo lo necesario para disfrutar de día y de noche. Visita San Lorenzo.
A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321 Kini 6. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. La experiencia en los Juegos Cruz del Sur 82 fue muy movilizante porque era tu ciudad. Recuerdo de entrar al estadio muy nerviosa, ¿no? Pensando estar representando a tu país, pero en tu ciudad, ¿no? Eso es muy bonito. La alegría de nuevo de que Rosario sea centro de juegos deportivos, ¿no? Creo que le va a quedar a Rosario una infraestructura interesante para fomentar mucho el deporte. Va a sumar en hacer crecer el deporte de la ciudad, de la provincia, del país. El deporte suramericano late en Rosario. Bienvenidos. Seguimos en Jaque Mate y ahora estoy acompañada por la doctora en educación Karina Cabo. ¿Qué tal, Karina? Bienvenida. Gracias, muy amable. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y bueno, como de costumbre, hablando de educación, después de todo esto que pasó, de este tiempo que estuvimos todos parados, ¿no? Los docentes, los chicos. Sí, podríamos decir parados no, solamente un tiempito en el 2020, porque la escuela después siguió funcionando, pero bueno, con esta mirada, ¿no? De un poco en casa, un poco en la escuela, con un poco a la distancia, que tampoco fue, como dice la misma ministra, fue remota, porque algunos chicos recibían actividades a través de WhatsApp, otros a través de la canoa que llegaba la maestra con las actividades, bueno, y otros a través de la virtualidad. Claro, fue una época difícil. Sí. Ahora, ¿cómo se va a encarar la educación a partir de esto? Aparte, los chicos vivieron algo distinto. Estuvieron en sus casas, comunicándose como podían. Muchos se podían comunicar bien, otros no tenían. ¿Y cómo se va a encarar la educación en el aula? Bueno, no soy yo la que te lo tiene que decir, sino el Ministerio de Educación. No, pero vos desde tu punto de vista de especialista. Claro, yo creo, y de igual manera, por eso creo que es muy difícil poder pensar, porque es algo inédito, claro. Pero creo que tendría que servir de puntapié para volver a pensar la escuela, para no volver a esa escuela que teníamos hasta el 2019, ¿no? Y qué enseñamos, y cómo empezamos a mirar esto, lo imprevisible, ¿no? Que estábamos tan acostumbrados en la escuela que siempre enseñábamos verdades absolutas, bueno, desde la ciencia, desde las distintas ciencias, bueno, ahora cómo empezamos a mirar la incertidumbre. Y creo que eso está bueno, creo que está bien que la escuela empiece a movilizar esa estructura que ya era bastante vieja. Ahora, me parece a mí que es fundamental la capacitación docente, ¿no? Más allá de traer virtualidad, más allá de traer más tecnología al aula, pero obviamente que las docentes tengan acceso a una capacitación más general de la didáctica, de las didácticas específicas, de cómo enseñar a través de metáforas, a través del arte, bueno, un poco otra mirada a la que nos tenía acostumbrada la escuela. Claro, por supuesto. Ahora, ¿estamos preparados? ¿Están preparados los docentes? ¿Estamos preparada la sociedad educativa para encarar esta nueva etapa que es...? Que no sabemos cómo va a ser. Entonces, a ver, yo lo que quiero decir es que me parece a mí que lo mismo cuando surgió esta hora nueva de clases, ¿no? Esta hora más. Exacto. En estos días yo felicito porque creo que está bien que eso te lo iba a preguntar. ¿Qué bien. Pasa? Yo, la verdad, adhiero que haya más tiempo en la escuela porque más implica, creería yo, más cantidad, más calidad. Ahora, bueno, tenemos que trabajar en eso, ¿no? Claro. ¿Qué se va a hacer? Es tener al chico una hora más, ¿para qué? ¿No? Para tenerlo en la escuela, ¿para hacer qué? Entonces, bueno, creo que ahí es donde tenemos que empezar a pensar esa nueva escuela, ¿no? ¿Qué vamos a enseñar? Bueno, vamos a dar prioridad matemática, lengua, necesitamos que tenga la lectoescritura, que tenga lectura comprensiva, que realmente sea una enseñanza de las ciencias mirando a la realidad, no solo esa enseñanza a la ciencia cerrada, que tanto nos tiene acostumbrada la escuela. Y creo que los docentes están preparados hasta cierto punto, porque obviamente los docentes se prepararon en un tiempo histórico y la realidad va cambiando, van cambiando los chicos, las infancias van cambiando. Sí, sí. Yo cuando empecé a trabajar tenía 19 años, hoy tengo alumnos de 20 y tantos. Claro. Entonces, obviamente que miro a la juventud muy distinta como la miraba hace más de 30 años. Entonces, los docentes también somos sujetos que vamos cambiando en esta época,
con mucha más incertidumbre que antes. Y obviamente hay que capacitar. Claro, no, aparte que estamos en un momento... Bueno, capacitar. ¿Y cómo lograríamos esa capacitación? Horas extras, cursos, tienen que ser lógicamente gratuitos. Sí, pueden seminarios. ser lo que yo llamo capacitación en servicio, ¿no? Que tiene que ver, puede ser seminarios de investigación, pueden ser cursos de capacitación. También lo que nos enseñó la pandemia es que tener virtualidad o tener dispositivos móviles no nos daba garantía de tener una buena enseñanza a través de la virtualidad. Entonces tenemos que formar a los docentes en lo que es enseñar con tecnología, cómo usar las distintas herramientas digitales para que se puedan usar bien en la clase. Y obviamente cómo enseñamos las distintas disciplinas, cómo enseñamos educación física a través de la virtualidad y a su vez, bueno, con esto que decíamos, ¿no? Cómo empezamos a pensar las ciencias desde un lugar mucho más integrado. Yo siempre hablo de las inteligencias múltiples porque hace 30 años que venimos leyendo de ese tema, donde podemos enseñar matemática con educación física, música con lengua, bueno, las distintas disciplinas que atraviesen, cómo podemos trabajar con los chicos en el teatro para que puedan pensar el bullying, las cuestiones de violencia en el aula. Bueno, todo eso obviamente hay que formar a los docentes y se podría hacer con capacitación en servicio. Bueno, depende cómo determine el ministerio, ¿no? ¿Qué es lo que puede proponer, ¿no? Ahora ese es el tema. ¿Cómo? Porque van a ser más horas de los docentes. Bueno, pero fíjate que el Ministerio de Nación ya dijo que están dispuestos a pagar un 25% más a los sueldos con esta hora más de clases. Bueno, si a esta hora de clases, que yo felicito, le podemos sumar la capacitación para que esa hora de clase sea mucho más fructífera, mejor, ¿no? Claro, lógico. Sí. Los chicos tienen que estar en la escuela, cuanto más tiempo en la escuela mejor, pero en el sentido, bueno, ¿para hacer qué? Porque si miramos a Finlandia, como solemos mirar, Finlandia tiene menos horas de clases. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con los chicos a las escuelas? ¿Qué enseñamos? ¿Con qué enseñamos? ¿Para qué enseñamos lo que enseñamos? Tenemos que empezar a cuestionar todo eso y, bueno, obviamente proponer una escuela mejor. Para eso tenemos que hablar con las docentes, para eso tenemos que mirar focalizadamente los barrios. ¿Qué vamos a enseñar? ¿En qué barrios? ¿En qué comunas? Porque Santa Fe no es igual en toda su dimensión. Exacto. Es totalmente distinto del norte al sur, ¿no es cierto? Totalmente distinto. Los barrios rosarinos necesitan realmente que trabajemos la convivencia, que trabajemos esto que yo digo, la inteligencia emocional, ¿no? Que los chicos puedan resolver las cuestiones a través del diálogo y que también desde casa puedan enseñar a sus papás y trabajar esto del diálogo, de poder respetar las emociones, de entender cuando estoy triste, cuando estoy alegre. Y bueno, obviamente, así como los chicos llevan los conocimientos de educación vial a su casa, bueno, algunas otras cuestiones que enseñan y que aprenden en el aula, podemos llevarla también a casa y creo que eso está bueno. La escuela creo que es la gran puerta de entrada que tiene el Estado para llegar a los barrios y es la oportunidad histórica realmente. Claro. Ahora, hay que preparar también a todos. Sí. Docentes, padres. Sí, pero por eso yo creo que esta medida de la hora más de la medida esta que fue ya originó discusiones por todos lados, ¿no? Sí, porque yo creo que fue más una respuesta para los papás que decían, bueno, abrieron los espectáculos, abrió la cancha y la escuela no había abierto en su momento el año pasado y todavía nosotros estamos en las escuelas con los barbijos y en la cancha hay miles y miles de personas y no. Entonces yo creo que era una respuesta más para esos papás que reclamaban presencialidad plena el año pasado y bueno, ahora es como se están diciendo, es recuperar lo perdido. Bueno, se puede recuperar lo perdido con el mismo tiempo, pero con otras metodologías, con otra mirada por sobre la escuela. La escuela no puede enseñar como enseñaba hace 150 años atrás y obviamente cambian los niños, cambian los jóvenes, cambiamos los docentes, bueno, tiene que cambiar la escuela, claramente. ¿Y se puede cambiar la escuela? ¿Está preparada en este momento? Si hay decisión política y obviamente inversión, sí es posible. Yo hace más de 10 años que lo vengo diciendo, escribí otro libro ahora sobre las escuelas ondulantes, estas escuelas que van de la virtualidad a la presencialidad, desde lo sincrónico, es decir, lo presencial virtual a lo asincrónico, pero digo que hay que estar preparados y para eso tiene que haber una decisión política clara, en este caso del gobernador o del ministro de Educación Nacional, para decir, bueno, vamos a invertir en educación.
vamos a cambiar la escuela secundaria, vamos a invertir en la escuela primaria, pero tiene que haber una decisión sabiendo que a lo mejor no se va a traslucir o no se va a ver para las elecciones del próximo año, que a lo mejor se va a ver en un tiempo, y asumir el riesgo, ¿no? Claro, porque va a ser un riesgo. Va a ser un riesgo porque hay que preparar todo, no solo los docentes, sino a las familias. Sí, a su vez los espacios, ¿no? Hay que preparar las aulas, las aulas tienen que tener hasta otro mobiliario. Los 40 minutos de clases que en realidad se originaron porque una persona, se decía la psicología a principios del siglo pasado, que tiene 40 minutos de atención. Hoy las neurociencias dicen que una persona más de 15 minutos no puede prestar atención. Entonces, las aulas también, el espacio tiene que moverse, el tiempo de cuánto trabajamos con los chicos, qué hacemos con los chicos en las aulas, ¿no? Entonces, ¿vamos a estar más tiempo? Bueno, ¿con qué actividades? ¿Con qué metodologías? Por eso digo, hay que pensarlo más a largo plazo y dialogando, ¿no? Exacto. Hablando con las docentes que son las que están en los barrios. Claro. ¿Estamos preparados para ese cambio? La docencia, especialmente la santafesina, ¿está preparada para Yo creo afrontar? y deseo que sí, porque siempre están abiertos a los cambios cuando es para mejor, sí, yo creo que sí. Ahora, tenemos que encontrar la manera de ver, por eso digo, pensar, no a 2 años, porque no lo podemos lograr en 2 años, en 5, en 10, en 20 años, el cambio de la escuela, y saber, bueno, obviamente que va a haber capacitación en servicio y que obviamente se le va a pagar, porque pensemos que un libro sale más de 2.000 pesos, un congreso 10.000, 15.000, entonces un docente no puede capacitarse por sí solo porque gana 60.000 pesos, es jefe de hogar o no, entonces no le alcanza para esa capacitación. Entonces necesitamos además llegar a todos, que todos los docentes se capaciten. Bueno, más allá de la voluntad de cada uno, que fuimos haciendo distintas capacitaciones, tiene que llegar a todos y creo que están preparados para asumir ese compromiso, ¿no? Y después, bueno, obviamente esa decisión. Y preparar a las familias también. Por supuesto. Claro. Por eso también tiene que haber un trabajo con los medios masivos de comunicación que expliquen por qué es el cambio en la escuela, ¿no? Y no quedarnos con eso, pero yo en mi escuela, cuando iba a la escuela primaria, mi maestra me hacía estudiar de memoria los poemas y a mí me encantaba. Bueno, ya no se estudia más de memoria y la memoria puede servir para otras cosas dentro de la escuela. Por eso digo que también un trabajo con los medios de comunicación para llegar a los padres, a las familias, claramente. Bueno, Karina, te agradezco estos minutos que nos diste esta primera vez en las nuevas instalaciones. Y bueno, un libro, ¿Qué escuela para la pospandemia? Sí, el de Fernando y Susana. Exactamente. Sí, cómo no. Un gusto. Un gusto va a ser leerlo porque recién charlaba con Eso Fernando. Es lo que vos me dijiste, que no habías podido comprarlo todavía. Todavía no, porque lo presentan la semana que viene, así que un gusto lo voy a leer. Bueno, muchísimas gracias por haber estado. No, por favor. Ahora vamos a un corte comercial y seguimos con más Jaque Mate. No se vayan. Disfruta de todos estos ahorros con tu tarjeta de crédito. 30% de ahorro en pedidos ya. 20% de ahorro en veterinarias, en desayunos, en peluquerías y en viveros. Hasta 15% de ahorro en indumentaria. Y hasta 15% y 3 cuotas sin interés en los mejores supermercados. Conoce más en bancosantafe.com.ar. Te insulta, te desprecia, te agrede, te amenaza. Llama al 0800-444-0420. Siempre estamos a tiempo de pedir ayuda. Consejo Municipal de Rosario. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos, 16. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Asociate a la Mutual de Empleados Públicos de la Segunda Circunscripción y disfrutá de sus beneficios. Servicios médicos en todas las especialidades. Descuentos en farmacias. Ayuda económica. Asociate a la Mutual sin cuota de ingreso. No te vas a arrepentir. De lunes a viernes, de 10 a 17, San Lorenzo, 1543.
Esto mejora mucho el tránsito, el aspecto de la seguridad también, favorece a la circulación de nuestros hijos que vienen al colegio. Y como conecta Juan B. Justo y Juan José Paso en los ingresos también a Circunvalación, por eso también era tan necesario. Es importantísimo a la hora de transitar, estamos muy contentos de que haya llegado. Rogamos que sea el inicio de algo que va a continuar en el tiempo. Plan de Reconstrucción Rosario. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. Seguimos en Jaque Mate y ahora estamos con nuestro docente en seguro, con el que me encuentro después de casi 2 años. Sí, hemos vuelto a la normalidad. Cierta normalidad. Sí, ¿Qué tal, Maximiliano? Bien, ¿Cómo buenas te noches va? a toda la teleaudiencia, por supuesto. Bien. Después de habernos visto tanto tiempo a través de un Zoom. Bien, sí señor. Viniéndome de vacunar, me vacuné contra la gripe también. ¿Ah, sí? Tengo las 4 dosis, yo soy pro vacuna. Bueno, así que... Estamos igual, entonces yo tengo también la 4ª. Ya te gané por un viernes. Me pusieron... me pusieron ahora la antigripal, pero sí, bueno. Sí, como siempre. Bueno, tenemos un tema que a mí me interesaría, que lo habíamos charlado hace días nada más, el puente La Virginia, en la ruta nacional 33, hubo un descarrilamiento de un tren. Vamos a tener algunas imágenes que vamos a compartir para tener como ayuda. La pregunta mía es... Qué terrible el accidente. Exacto, ¿no? pero si ese terrible accidente que no hizo otro perjuicio más que el descarrilamiento, la pérdida de cereal, etcétera, etcétera, si en ese momento hubieran pasado por ahí autos, hubiera habido camiones y hubiera caído sobre los autos y los camiones, y además de provocar el daño sobre el material, o sea, sobre los vehículos, hubiera producido heridos y muerte. Bueno, ¿cómo hubieran actuado Es bastante complejo la pregunta, pero bien, vamos a tratar de contestar. A ver. Fundamentalmente ahí tenemos un descarrilamiento que supuestamente provocado por gente que pretendió que eso ocurriera. Pero vamos a suponer que es un descarrilamiento normal. En un descarrilamiento normal los trenes habitualmente tienen seguro y si ocasionan un daño, ya sea material o corporal, entonces se supone que tiene que actuar el seguro del ferrocarril. ¿Por qué? Porque la cobertura del ferrocarril es justamente todo daño que pueda producir a un tercero el ferrocarril mientras está circulando. Ahora bien, esperemos por supuesto que el ferrocarril, a los daños que haya ocasionado, porque acá ha ocasionado daños materiales, tenga una suma asegurada medianamente adecuada. ¿Por qué lo digo esto? Porque nos hemos sorprendido con el siniestro de Once, que el seguro era totalmente insuficiente para cubrir cualquier tipo de daño. Por lo tanto, nosotros nos hemos tenido que ocupar con nuestros impuestos para poder subsanar medianamente los daños que se ocasionaron, o sea, a la gente, fundamentalmente a la gente que se murió, gente herida, gente que hubo que trasladar. Eso tiene un costo, Jorge, si siempre pasa exactamente lo mismo. Entonces, ahí tendríamos el funcionamiento del seguro de responsabilidad civil del ferrocarril. Si hubiese habido una muerte o un daño corporal, lesiones, también hubiese funcionado el seguro del ferrocarril. Y respecto de la carga, porque acá hay una cuestión compleja, respecto de la carga, el ferrocarril también se tiene que hacer cargo, si la carga no es de él, es responsable por el daño que pueda sufrir esa carga. O sea que si vuelca el vagón o se derrama el producto que lleva, evidentemente tiene que hacerse cargo el ferrocarril. Para esto también tiene que tener un seguro. Ahora bien, no está funcionando correctamente este tema de los seguros en los ferrocarriles porque, por lo que hemos visto, hay cierta desidia respecto a la toma de los seguros en forma correcta. Yo siempre digo que Y encima, cuando los toman porque son más baratos y no porque les cubran correctamente. Entonces, a veces no se dan cuenta o quieren hacer la vista gorda y hacerse los que no se dan cuenta y contratan seguros que son de capital insuficiente. Entonces pagan primas de entidad insuficiente
y que no cubren los gastos que ocasiona o el daño que ocasiona un siniestro. Recordemos que no es la primera vez que pasa un daño importante con el ferrocarril. Nosotros en este programa, y vos sabés, Jorge, vos sos fomentador del tema del ferrocarril, tratamos de que el ferrocarril funcione, peleamos por el ferrocarril, hablamos de que el ferrocarril funcione, pero si tenemos estas cuestiones de vandalismo, vamos a tener siempre el mismo problema. ¿Por qué? Y porque hay una cierta intención de que funcione más el transporte por camiones y no el transporte por ferrocarril. Ahora, el puente que está dañado... Sí, el que estamos viendo ahora en pantalla. Bueno, es un puente propio, por lo tanto el daño lo pagará el propio ferrocarril para la recuperación y el funcionamiento de ese puente. Acá en la ruta 18, cuando un camión con la caja que se le levantó el hidráulico lo tiró abajo al puente, bueno, la aseguradora se hizo cargo del puente, pero acá no es el caso. Acá es al revés. Acá es al revés. Y yo me acuerdo porque sé qué aseguradora fue, que se ocupó del tema, también lo sé. No lo vamos a mencionar para no hacer publicidad, pero... la aseguradora se hizo cargo automáticamente. Y acá yo lo que digo es que si bien el puente se hace cargo del ferrocarril, recordemos que hay cosas que están medianamente obsoletas. Ese puente está muy deteriorado. Vi que los durmientes estaban bastante deteriorados. Por lo tanto, es muy fácil que el vandalismo prospere en ese tipo de siniestros. Sí. Y lo otro que también podemos evaluar es el tema del seguro propio de los daños que sufre el propio vagón, porque también hay que reconstruirlo, repararlo. Bueno, esas coberturas no las tienen los ferrocarriles. Y los camiones que sufrieron el daño, los autos que han sufrido el daño, si es que había alguno en ese momento. No hubo, gracias a Dios, nada. No hubo daño, bueno, si hubiese habido... la responsabilidad civil del ferrocarril se tenía que haber hecho cargo del daño que ocasionó. Incluido las muertes. Incluido las muertes. Totalmente. Y si no tienen suficiente cobertura en el sentido de dinero para pagar. Estamos con el tema ese de lo que pasó en Once. Ese juicio famoso al gobierno porque no hubo controles o porque si hubo controles fueron ¿Y quién lo paga? inadecuados. Y a lo mejor lo tenemos que pagar nosotros. Porque la aseguradora va a decir yo hasta acá cubro. Hasta acá cubro. Siempre tiene un límite. Y el límite es lo que va a cubrir. El ferrocarril tiene que tener un límite muy alto. Porque el daño que ocasiona un ferrocarril cuando embiste a alguien es terrible. Porque la masa y la inercia es fantástica. Bueno, increíble. Vamos a otro tema que a mí me interesa, ya que tenemos unos cuantos minutos de más. Ah, buenísimo. Bueno, a ver, hubo una película que está ahora en Netflix, Argentina, que se llama Granizo. Sí, la vi. Bien. Hay una parte, perfecto, hay una parte que es espectacular y quiero que vos la expliques para que la gente entienda que cuando vaya a tomar un seguro, ¿qué debe hacer? A ver, hay un granizo, el auto es golpeado y le hace unos ¿cómo le llaman? Unos bullones, bollos, tremendo. El señor dueño del auto, que es un taxista, va al seguro y le dice que viene a cobrar porque tiene seguro contra todo riesgo. Y aquí que le dice, ¿seguro contra todo riesgo? Miran, dice, no señor, usted no tiene seguro contra todo riesgo. Sí, pero todo riesgo es todo riesgo. Explícalo. Bueno, ahí hay un tema que cuando uno dice todo riesgo tiene que especificar algunos adicionales. Yo entiendo lo que estás planteando y lo que se planteó en la película, pero cuando uno habla de todo riesgo, dice todo riesgo sin franquicia o todo riesgo con franquicia. Debería cubrirle la aseguradora el daño que está sufriendo cuando uno habla de todo riesgo. Pero cuando uno empieza a limitar las coberturas, que es lo que ocurre frecuentemente, ¿vieron el siniestro que hubo acá de granizo muy grande en Funes, Roldán, por ahí? Sí. Bueno, si uno tiene un seguro de cobertura C, iba a decir, como dicen en Buenos Aires habitualmente, dicen la cobertura C la nombran de otra manera, pero bueno, y no especifica que le quiere cubrir granizo, no está cubierto el granizo.
Porque la cobertura C cubre los daños totales, en el daño que sufre el vehículo, incluido en el texto granizo, pero tiene que ser total. Perfecto. No parcial, no. Entonces hay que especificarlo. Y en el todo riesgo, cuando alguna aseguradora lo hace en forma capciosa, tiene uno que fijarse si le cubre específicamente el adicional de granizo. ¿Y hasta cuánto se lo cubre? O sea, ¿Qué suma pregunte asegurada todo. le cubra? Pregunte todo. O lea, porque ahora las aseguradoras tienen la obligación de poner la cobertura discriminada con letra más grandecita, no tan chiquita. Bien. Bueno, como has venido por primera vez después de 2 años, esto es para vos. Quiero que, esto de Homo Sapiens, este es un libro que quiero que te lleves de regalo. Tantas veces has venido, ya hace ya no sé cuántos años, y dijimos, qué bueno que, acá está, qué bueno que el amigo Maximiliano, para este fin de semana, tenga un librito de lectura. Para leer un poco. Así es. Muchas gracias, Jorge. Max, muchísimas gracias. Y bueno, nos seguirá ahora ya, desde acá, nueva casa. Dios mediante. Nos estaremos viendo. En la medida en que podamos. Así es. Seguimos con más Jaque Mate después de este corte comercial. Como siempre, la despedida. Te insulta, te desprecia, te agrede, te amenaza. Llama al 0800-444-0420. Siempre estamos a tiempo de pedir ayuda. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Chelas Ópticas, desde 1887, siempre primera en innovación. Peatonal Córdoba, 1077. Teléfono 449-5080. Bueno, Lidia, hemos llegado al final de nuestro programa 854, no son pocos, sino que ya son muchos. De este casi 19 años que llevamos. Y como siempre digo, mi partner argentina, mi partner santafesina, pero por sobre todo, mi socia rosarina. No hay nada mejor que Rosario. Bueno, gracias por habernos acompañado. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Y los esperamos el sábado próximo con otro Jaque Mate. No se olviden. Chao. Decido un camino, las ganas que quedan se marchan con vos. Se apaga el deseo, ya no me entrevero, y hablar es lo que se me